vamos a averiguar a qué es igual el seno complejo de z. Seguramente nunca te hayan enseñado cuánto vale el seno complejo. Es decir, el seno de un número z, que es un número complejo. Y vamos a ver a qué es igual. Esto no es ningún tipo de ecuación, sino vamos a ver a qué es esto igual a otra cosa que es totalmente distinta. Partimos de una cosa en común, la fórmula de Euler, o la ecuación de Euler. E elevado a ix, podemos decir que e elevado a iz, porque es un número complejo, es lo mismo que coseno de z más i por seno de z. De esta potencia, pues se relaciona con trigonometría, donde i es el número imaginario y seno y coseno de z, pues son cosenos de un número complejo. Es decir, estamos en el mundo imaginario, o en el campo de los complejos. En todo caso, vamos a resolver esto. Sabemos que esto es la ecuación normal, pero ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Si hacemos el inverso, ¿no? El inverso del número. El inverso del número, voy a poner ejemplo. Esto es el número a, ¿no? Pues su inverso es 1 partido a. Es decir, pasa a ser a partido 1, es decir, el numerador está y en el denominador 1, lo que seguiría siendo lo mismo a normal. Y el inverso sería darle la vuelta el numerador en el denominador y el denominador en el numerador. Y nos quedaría 1 partido a. Eso es el inverso. No confundir el inverso con el opuesto. El opuesto de a es lo mismo que menos a. Esto no es lo mismo que eso. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí nuestra fórmula. Muy importante. ¿Qué pasa? Por decirlo así, ¿qué pasa si nos están hablando de seno? Pues si nos están hablando aquí de seno complejo, lo que nos quedará en la fórmula será esta parte, seno complejo. Y aquí el coseno de z, esto no lo queremos. Queremos solo que aparezca el seno para poder igualarlo, ¿no? Vale, pues entonces vamos a ver esto. Tenemos aquí i por seno de z y queremos quitar el coseno. ¿Qué podemos hacer para que esto en vez de positivo quede negativo? Y esto en vez de negativo podemos decir que sea positivo, ¿no? Vale, pues entonces, para que podamos solucionar esto, hay que hacer el inverso y el opuesto de este número. Es decir, inverso de e elevado a iz sería e elevado a menos iz. ¿Por qué? Porque mira, si yo tengo a 1 partido a, esto es lo mismo que a elevado a menos 1, ¿no? A elevado a menos 1. Propiedad muy importante. Pues si esto es e elevado a iz en el denominador y todo ello, pues es 1 partido todo esto, pues esto sería esto a la menos 1. Es decir, se multiplica i por z por menos 1, pues queda e elevado a menos i por z. O lo que es lo mismo, i por menos z. Y ahora, como podríamos decir que es i por menos z, z ya no es z, sino sería menos z. Con lo cual hay que hacer una serie de cambios. En vez de z vamos a tener menos z. Y después entrarán ahí las funciones pares o impares. Sería coseno de menos z, entre paréntesis, más i por seno de menos z. Vale. Ahora entran las funciones pares y las funciones impares. Las funciones pares lo que nos dicen es que en la función par, pues lo que pasa es que nuestro ángulo va a sufrir unos ciertos cambios. En una función par, surge una cosa, que en nuestro caso coseno es función par. Coseno de un ángulo negativo va a ser igual que el coseno de ese ángulo, pero positivo, es decir, este menos, pues pasa por un más, es decir, coseno de menos z es igual a coseno de z. Exactamente lo mismo. Función impar. En nuestra función impar, pues
tenemos por ejemplo, como es seno, pues tenemos el seno de algo negativo. ¿Y cómo va a pasar esto? No se va a transformar en positivo, sino que va a pasar este menos delante del seno. Sería menos seno de z. Vale. Pero nosotros, en todo caso, queremos que no pase eso. Y para ello vamos a utilizar una pequeña cosa, que es utilizar el inverso y el opuesto para calcular el seno de z, que nos está llevando bastante trabajo. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que coseno de menos z es coseno de z, sabiendo que es una función par. Y más i por seno de z, perdón, i por seno de menos z sería pues menos i por seno de z, se multiplica el menos 1. Menos i por seno de z. Esto sería el inverso. Inverso. ¿Qué pasa si hacemos ahora el opuesto de esto? No el opuesto de este, sino el opuesto de este, que es este es el normal, este es su inverso, y ahora queremos hacer el opuesto del inverso. El opuesto del inverso sería lo mismo que poner un menos delante de la e. Sería menos e elevado a i por z, por menos z. Sabemos que esto es lo mismo que esto, pero con todo un menos, ¿no? Menos coseno de z menos i por seno de z. ¿Vale? Y ahora actúa los signos menos por más. Pues que se queda un menos. Y ahora el menos por este menos se queda como un más. Ya lo tenemos. El opuesto del inverso de esta ecuación es esta. Vale. Pues teniendo todo esto escrito aquí, vamos. ¿Qué pasa si sumamos esto y esto? ¿Qué pasa si lo sumamos? En todo caso sería e elevado a iz, que es lo mismo que coseno de z más i multiplicado por el seno de z, y ahora le sumamos el opuesto del inverso. E elevado a i por... Bueno, vamos a poner menos iz en vez de i por menos z, que es exactamente lo mismo, y nos quedaría esto. Menos coseno de z más i, más i por seno de z. Perfecto. Entonces, sumamos estas dos y a ver qué nos va a dar. ¿Cómo se suma esto? Pues fácil. Aquí ponemos e elevado a iz menos e elevado a menos iz, no se puede hacer nada. Esto es lo mismo que coseno de z menos coseno de z. Zas, se me va. Y más i por seno de z más i por seno de z dos veces. Dos veces i por seno de z. En esta ecuación me interesa ahora hacer una pequeña cosa, que es despejar seno de z. Pues mira, dividimos entre 2i. Entre 2i. Hacemos pas. Y finalmente nos queda que seno de un número complejo es lo mismo que e elevado a iz menos e elevado a menos iz dividido entre 2i. Es decir, esto es lo mismo que esto. Y mediante este laborioso, pero práctico e inteligente sistema hemos podido resolver esto. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, tengo más vídeos con el seno complejo de z y coseno complejo de z, que son más bien ecuaciones, hallar soluciones. Pues, hasta luego.